quería escribir un comentario, pero creo que va a ser demasiado difícil encontrar, o demasiado largo encontrar las palabras para decir una idea que al fin y al cabo es bastante sencilla, es bastante sencillo como concepto. Me paso horas literalmente mirando todo tipo de periodismo independiente que viene de la Argentina, no solamente los más conocidos, pero también otra gente, y escucho distintas cosas, veo constantemente escenas, cosas que ocurren, cómo habla el presidente. Quiero decir esto, más allá de las polémicas sobre las políticas internas, las políticas económicas que funcionan para el país, que funcionarían o que quiere cambiar el presidente para el país en sí. Desde el primer día, a mí lo que más me ofendió personalmente cuando asumió el presidente es que reconocí enseguida, por ser estadounidense, reconocí enseguida el logo de la presidencia estadounidense detrás de su inauguración y luego en las conferencias de Manuel Adorni, que uno lo puede hacer esto con la internet, vas y te fijas y te das cuenta que lo calcaron idénticamente, hasta con el mismo estilo de todo, ¿no? Bueno, y eso dije, siempre me pareció raro que no haya habido un comentario de ofensa, porque ¿qué es lo que está diciendo? Como un mensaje subliminal, muy raro, pero quizás era también algo que por ahí mucha gente no lo tomaría con la suficiente con el suficiente análisis o digamos le hubiesen dado importancia al significado psicológico, en su caudal psicológico que eso tiene. Pero yo lo pienso mucho, yo me quedé pensando, o sea, fue muy raro, muy, muy, muy raro eso. Es como que, ¿cómo puede ser que nadie reaccionó a que use los símbolos de la presidencia americana para representarse como fondo y después luego cada vez que habla en una conferencia de prensa Adorni? Bueno, y por ejemplo, el hecho de que durante un momento en que estás como teniendo la luna de miel, digamos, política, durante la campaña presidencial, durante la inauguración, parecía que lo que más exaltaba a esta persona era decir que iba a ser aliado de Israel, que también me pareció desubicado, porque yo decía, bueno, cuando uno toma la presidencia, lo importante es expresarle al pueblo que lo conoces, que te relacionás lo suficiente al país que te eligió como para atender todas estas cosas con respecto al país. Pero lo que Milei enarbolaba por encima de otras cosas era que parecía que estaba diciendo, lo más importante para mí es ahora que Israel sea incondicionalmente nuestro aliado más grande y los Estados Unidos también, y repetía todo esto. Bueno, además del hecho que cuando él habla y menciona sus mentores, o sea, yo lo escuchaba y parecía un político o un economista estadounidense hablando de lo que él creció estudiando y conociendo. Que está bien, si vos sos estadounidense, decís, bueno, conoce conoce el otro, pero esa perspectiva tiene que ser contenida desde cada país. Cada país
se respeta su identidad soberana y por lo tanto todo lo que define su cultura y sociedad se extiende hacia lo que concierne, o sea, él es como que, como si fuese algo importado que trajimos y cuando lo encendés empieza a hablar otro idioma. Muy raro me parecía, su constante, bueno, y fue pasando el tiempo y eso no cambió, nadie parece haberlo corregido, hay gente que lo critica por parecer que no le interesa la Argentina, hay gente que ha dicho, o sea, constantemente es la crítica, pero es tanto la crítica que es un vendepatrias, qué sé yo, que es como que ya te anestesias, ya no te das cuenta el significado que tiene esa crítica y qué es lo que está diciendo en realidad. Y ahora acaba de ocurrir algo, bueno, cuando volvieron a presentar los logos, que ahora la Cancillería hicieron toda una tanda nueva de logos, yo pensé, bueno, se dieron cuenta finalmente, ¿no? que es desubicado, es una ofensa al pueblo o sea, se ve que hay gente detrás de él que tiene tal superficialidad y tal desconexión con el amor propio, el amor soberano de ser un ciudadano de tu propio país, que ve como inocuo, como si fuera un juego, como si fuera, como si el país fuera un juguete, como que bueno, vamos a hacer esto, porque como si estuvieran hablando de algo que hacen en su casa, entre amigos, o un chiste que van a hacerle a alguien, no parecen personas que comprenden el cargo que tienen y la responsabilidad y el caudal moral y ético en la calidad de la relación entre su profesión y el trabajo que desempeñan hacia el pueblo. Parece que dijimos, vamos a hacer esto, como si fuera cualquier cosa. Vamos a convencerlos de que, qué sé yo, de que lo que se les ocurre. Entonces, por ejemplo, yo cuando veía esta persona, el Gordo Dan, que tiene un canal, y estaban ahí bailando, poniendo música rock, porque no sé qué había hecho Estados Unidos, Milei en Estados Unidos, y estaban con la bandera americana, qué sé yo, dentro de todo lo podés decir, bueno, si lo tomás como pendejos, como adolescentes, a ese nivel de superficialidad, sí, pero cuando te das cuenta que acá hay todo un ambiente de apoyo, de referencia, que describen la sustancia que está en la mentalidad de toda esta gente que está dirigiendo el país, de repente es como que decís, ¿cómo puede ser que celebren tanto que seguimos a otro país? Eso me parece muy raro a mí. O sea, porque lo veo también como americano, lo veo como, me pongo del otro lado. Y digo, en Estados Unidos, o sea, se ofenderían, sería un insulto, pero tan grave que ni siquiera sabrían cómo criticarlo. O sea, como, ¿qué pasaría si de repente escuchás hablar, aparece el nuevo presidente electo en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra, donde sea, y cambian, no hay un vernacular alrededor de la presidencia que tiene que ver con lo argentino, o sea, con ese país, con su país, sino que como si fuera, qué sé yo, cambiar el telón de un escenario, ponen la gráfica de Estados Unidos. O sea, está ese aspecto, la banalidad, la frivolidad, y después también está el aspecto, ¿qué es lo que está pensando esta gente? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que les gustaría ver? Y cuando empezás a contestar qué es lo que les gustaría ver,
te lleva a un lugar muy, muy triste, muy como que están diciendo, a mí no me importa mi país, no me importa lo que hagamos con mi... O sea, no lo dicen, pero bueno, yo de chico noto este problema que sufre Hispanoamérica, Latinoamérica, pero más que nada Hispanoamérica, de haber crecido generación tras generación, siempre pensando que lo inglés, lo americano es mejor y qué sé yo. Bueno, entonces hay todo un problema de debilidad, de amor propio y de identidad que caracteriza, y es un problema que ha sido escrito en un montón de libros sobre la mentalidad de colonizados, que no, es terrible, pero bueno, la gente que llega al gobierno, educada, consciente del papel que van a tomar, un poco que escapan ese problema, ese síndrome que sufre Hispanoamérica, hasta expresar una especie de esquizofrenia, donde la mitad de los partidos, la mitad de los políticos en países hispanos sufren esta cosa que no dicen dos palabras sin decir cómo hacen los americanos, y vamos a tener un sistema como hace Estados Unidos, y qué sé yo. Bueno, y Milei al principio yo creo que tenía una cierta conciencia, porque quizás hubiese querido decir, vamos a hacer todo lo que hace Estados Unidos, pero dijo no, a la chilena, a la peruana, o sea que de cierta manera se daba cuenta que no tenía que ser demasiado así, pero no lo puede evitar, porque por ejemplo, con estos nuevos mapas, estos nuevos logos, uno muestra que no sé cuál vino primero, pero se ve que es demasiado obvio. En uno mostraban la Argentina como normal, como con una cierta importancia entera, bien ubicada en el mapamundi, con las Islas Malvinas, que sería la verdad. Sean o no sean inglesas, ahí están las islas. Sean o no sean argentinas, quiero decir. O sea, las islas, por lo que es una representación geográfica del mundo, estaban bien representadas. Y en el otro hubo como un miedo, se ve, o sea, yo lo analizo mucho artísticamente, como un miedo a taparlo. Escondieron el sur de la Patagonia detrás de los laureles y removieron la Antártida. No sé cuál vino antes o después, pero no importa, porque lo que ves es la esquizofrenia, ves la dicotomía. Y es como que, en conclusión, generalizando todo, uno termina preguntándose, ¿tiene un problema este hombre en sentirse argentino? O sea, ¿tiene un problema en simplemente identificarse como el líder de su país? ¿O prioriza, o es su prioridad, qué es lo que le van a decir los ingleses? Ganarse, poder seducir o complacer o lo que sea con Estados Unidos, Israel, o sea, porque también escuché también que a pesar de que se habla de que Milei se volvió porque tenía que firmar no sé qué cosa, parece que en realidad lo que ocurrió, bueno, además tiene guardias, o sea, estas son cosas que no entiendo por qué no le dan más importancia. El hombre tiene custodias que son directamente se están ligadas al gobierno de Israel. ¿Qué tiene que ver Israel con el gobierno de la Argentina? ¿Con el gobierno de cualquier otro país? ¿Por qué tiene que tener guardias que están conectados? ¿Por qué tanta cosa judía de mandar el canciller judío, todos los judíos tienen que ser representados y qué sé yo, y si sos judío a lo mejor más probablemente puedas ganar un asiento en La Libertad Avanza? O sea, no es el tema de que se sea o no se sea judío, es la falta de identidad. Eso es lo que me parece el tema importante. ¿Cómo podemos aceptar
tener un presidente que le da más importancia a complacer entidades, fuerzas, influencias, relacionamiento, lo que sea, con países externos y la voluntad, los proyectos de esos otros países. Porque Estados Unidos tiene su economía que le sirve para ubicarse con fuerza geopolíticamente, todo está diseñado para estar centralizado en un mundo que está todavía regido por el dólar. Entonces, si vos te conformás al dólar, entrás en su esquema organizativo. Bueno, y hay un montón, o sea, yo creo que subconscientemente la gente sabe lo que está bien y correcto. Entonces, ¿qué hacen? Justifican una narrativa para que no se exhiba esa debilidad. Entonces dice, bueno, es que tenemos que ser parte del mundo y todos usan el dólar, entonces nosotros vamos a ser parte del dólar también. O sea, tratan de no hablar del hecho de que no ve como prioridad fortalecer la moneda de su propio país. Otra cosa que me llamó mucho la atención. No es que empezó hablando, vamos a encontrar otra manera de mecanizar la economía más globalizada, usando... No, después dijo, para que cualquier moneda pueda ser viable. Pero lo primero que dijo, que no pudo contener, es, vamos a dolarizar. Pero aún antes de eso, ¿qué es lo que dijo? Lo más importante para Milei fue que la gente creyera que la moneda de su propio país es una porquería y no sirve. Otro insulto, como poner el escudo de Estados Unidos atrás de su vocero presidencial. Una persona, un representante, un líder, un jefe, un presidente, lo que sea, normal, tendría un sentido de decir, no voy a decir eso porque va a ofender a la gente de mi país. O sea, una persona, un líder que tiene tacto, que tiene sensibilidad y tiene una coherencia de proporcionalidad moral, de jerarquía moral con respecto a quién está a la cabecera de quiénes, diría algo tipo, tenemos un serio problema con nuestra moneda, vamos a buscar otra manera de organizar la economía, quizás dependamos primero del dólar, vamos a tratar de ser con el objetivo de ser una economía multimonetaria. Pero él no le interesa esa sutileza porque no le interesa esa sutileza porque no le interesa esa sutileza. En su subconsciente tiene un esquema muy simple en realidad. Él realmente piensa solo, y yo lo entiendo esto porque crecí en la Argentina y sé cómo piensa mucha gente. Están los argentinos que tienen un sentido normal, natural. Este es mi país, nuestra moneda, nuestra historia, cómo nos relacionamos a todos. Y están los argentinos, que yo diría, depende en dónde estás, en qué ciudad, o en qué clase social, que parece que no tienen mucha conciencia, no le importa mucho su propio país, pero siempre están que Estados Unidos, que lo importado, que esto, que lo otro, o sea, como que viven con la esperanza afuera. Comúnmente es parte del revisionismo y el movimiento de la leyenda negra, que entiende que psicológicamente los países hispanos han sido como abatidos por una prepotencia
sistemática, o sea, no sistemática, pero bueno, la literatura del inglés y del norte de Europa, bueno, el desprecio, el prejuicio, el racismo estadounidense contra los hispanos, contra los mexicanos y los centroamericanos tiene sus orígenes en esto que empezó entre Inglaterra y España, y es como que siguió evolucionando, y cuando llegaron el momento de, o sea, cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ellos tuvieron sus motivos, sí, eran una extensión europea, emigrantes alemanes, ingleses, irlandeses, y la Revolución Francesa inspiró, por supuesto, a lo que estaban haciendo, y venía todo de Europa y había una fuerte... Pero en realidad nunca tuvieron un problema de esquizofrenia. Fueron ayudados por el Imperio Español para liberarse de los ingleses, y tuvieron también, formaron ayudas con los franceses, qué sé yo, todo ese menjunje de soy amigo tuyo para que me ayudes a pelear al otro, también lo tuvieron ellos, pero enseguida se integraron, o sea, somos nosotros, hispano, y porque pudieron hacer eso, enseguida volvieron a relacionarse con los ingleses. Normalmente, y la parte natural, que son descendientes, y sus ideas y su mentalidad, sus religiones, todo vino de esa parte del mundo, del norte de Europa y de Inglaterra, y enseguida hicieron las paces y empezaron a tener una buena relación, y cada vez fue mejor. Eso es lo normal. Nos separamos de ustedes, no queremos que nos gobiernen más, pero sabemos lo que somos. Venimos de ustedes y continuamos siendo amigos. Hispanoamérica tuvo completamente un comienzo distinto. A nosotros nos gusta pensar que tenemos una historia paralela. De cierta manera es más imitación que paralelismo, porque los países al menos de Sudamérica, sí, también seguramente, México no tanto, México es bastante distinto, tuvieron un rollo con los franceses, y bueno, y el rey húngaro, que creo que era húngaro, austríaco, ahí bien distinto al resto de Sudamérica y Centroamérica, pero mayormente lo que estábamos viendo era que Estados Unidos se constituyó su propia república, y nosotros quisimos hacer lo mismo, instruidos bueno, éramos mucho más chiquitos, pero ojo, no sé si en esa simplicidad, esa era una sencillez bien ordenada. Yo creo que, bueno, todo fue calcado sobre Estados Unidos. Eso en sí no es terrible, porque dentro de todo Estados Unidos también formó su gobierno calcado sobre cosas que aprendió de Europa y de los romanos inclusive. Pero el problema es que nosotros, al pelearnos con España, nos relacionamos a Inglaterra. Esa es la gran diferencia. Estados Unidos se separó, una diferencia crítica. Estados Unidos se separó y se empezó a sentir yo soy yo, y empezó a hacerse con todas sus influencias, y que la música del África es una olla multicultural, como dicen ellos, pero su sentido de identidad es bien íntegro. No tienen un problema de compararse, nunca lo tuvieron. Nosotros sí, nosotros empezamos con mentiras desde el principio, porque ¿dónde se genera la mentira? La mentira se genera en el saber que lo normal y lo correcto y lo sano es tener integridad como nación, como pueblo, como sociedad. Entonces, si vos
traicionás eso, y los Estados Unidos también tuvieron sus traidores, pero siempre volvían a la integridad. Cuando vos traicionás eso, o sea, en efecto se dejaron ayudar por los españoles y después le hicieron la guerra. Nosotros no nos animamos a hacer la guerra a Inglaterra. Cuando, bueno, éramos muy chicos cuando nos quitaron Malvinas, pero igual, siempre tuvimos eso que es un poco difícil de describir, de explicar, pero al arrancar, en realidad estábamos como demasiado, una proporción demasiado grande de la gente que hacía las cosas con autoridad, que estaba formando el país, estaban vinculados a lo inglés, un poco a lo francés, a Estados Unidos. Y por supuesto que si vos estás en lo normal, vas a decir intuitivamente, vamos a hacer lo nuestro. Entonces aparece la mentira, porque si vos insistís en que querés seguir relacionándote a lo que quiere, o lo que te da, o lo que te ofrece, o lo que podés obtener, o creés más en lo inglés o lo extranjero, cuando mirás a tus connacionales, como que te da un poco de vergüenza. Y esa condición dio nacimiento a la personalidad política de los países hispanos. Entonces, hoy seguimos, a lo largo de todo este tiempo, si vos escuchás, o sea, ¿cuál es realmente la separación, la polarización? Hablan de izquierda y derecha. Sí y no. O sea, ¿cuáles son las características? ¿Qué caracteriza cada uno de los dos? Es lo que hay que mirar. Y lo que ves enseguida es que la derecha, los capitalistas, liberales, qué sé yo, siempre están con esa cosa que es más importante que yo siga a Estados Unidos. Es más importante que hagamos lo que dice Estados Unidos. Veamos lo que dice, que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer. O sea, pon el país segundo. Mientras que, más allá de la corrupción, ya vimos que la corrupción no tiene partidos. Espero que eso haya quedado claro ya. Fue una mentira. La corrupción de Néstor Kirchner y de la mujer la usaron para educar el pueblo a despreciar. Pero ¿quiénes son los que quieren educar a despreciar? ¿Y por qué motivo? Esto es lo que es difícil de agarrar. ¿Qué es lo que los motiva a creer que deben ser ellos y no los otros? O sea, Perón tuvo un sentimiento soberano, obvio, lo dijo, vamos a hacer lo nuestro, vamos a armar nuestra propia industria, lo dijo. Nuestro problema es que no lo queremos ver eso, porque cuando yo discuto esto en los foros, las redes sociales, no lo ven así, lo ven como que, bueno, ¿y qué hizo? Cristina trajo los chinos y los puso en Neuquén y qué sé yo. Y eso me indica, no es que haya un argumento verdadero, es que en realidad no se dan cuenta del alma, o sea, el elemento de la esencia en la sustancia que motiva, la motivación. Esto es lo más importante en el poder que ejerce el ser humano sobre otra gente, en la política, en los gobiernos. La motivación, y es algo que nunca vas a poder realmente agarrar, es como arena, es como aire. ¿Cómo podés hacer que una persona cambie su motivación
o entender bien la motivación de alguien. Vos podés entender que alguien, por ejemplo, estudió toda su vida una cierta doctrina, entonces está motivada por lo que estudió, pero al final llega un punto en que te das cuenta que vos le demostrás a alguien que está equivocado, que algo es mejor, o que algo no resulta, o que realmente se necesita hacer esta otra cosa, y esa persona va a insistir, porque en su corazón siente una motivación que es como intransformable, no es tan fácil de cambiar. La motivación hace que luego vayamos a construir lógicas y razonamientos para proteger el camino que quiere tomar esa motivación. Entonces tenemos el mundo que vemos y escuchamos y el mundo efímero que realmente es lo que empuja las piezas, la motivación. Entonces la gente, con tal de defenderse, te va a decir cualquier cosa y va a tratar de construir algo que parezca tener sentido y razonamiento. Pero llegar a que una persona se dé cuenta que su motivación está equivocada, por ejemplo, es muy difícil. Es una parte muy profunda en la persona. Entonces, lo más difícil que está pasando Hispanoamérica, y sí, no es una cuestión simétrica, hay que decirlo. Están los que están más cercanos a lo correcto, que es: yo voy a construirme a mí mismo, yo voy a generar lo que necesito generar en mi país para que mi país sea autosuficiente y se pueda parar y tenga una dirección íntegra en la que quiere ir, sea cual sea, hecha por nuestras manos, con nuestros recursos, con todo tipo de recursos. Y están los que... ¿Qué pasa en Hispanoamérica nomás? Es terrible, es algo que sufrimos, pero no lo sabemos, se ha escrito sobre esto, pero no nos damos cuenta cuánto es lo que nos tiene dando vueltas sin poder pararnos, sin poder empezar a caminar. Están los que, ponerle, son la oposición. La oposición en Estados Unidos, o sea, ser bipartidario, polarizado políticamente, de un gobierno que se maneja en dos partes por dos voluntades opuestas, ya es un error, porque atrofia todo y no deja ver el panorama completo humano de la situación del país y de cómo está siendo gobernado. Pero además de eso, en Estados Unidos y en todos los países que yo sepa, o sea, fuera de Hispanoamérica, tenés la derecha y la izquierda, ponele, pero no hay ninguna de las dos es menos patriota que la otra mitad. En Hispanoamérica no pasa eso normal. En Hispanoamérica tenés una mitad y hay como un traspase un poco de ciertas caracterizaciones que vos dirías no son tan patriotas, que se pasan, porque en realidad la polarización no es orgánicamente real. La sociedad no es divisible en dos. El gobierno de un país no puede, no debería, por definición, no debería ser una polarización bipartidaria. Porque estamos hablando de cómo gobernar un país. Es un alineamiento vertical y vos decís, bueno, vamos a gobernarlo, vamos a mirar a todo lo que concierne todo el país y vamos a gobernarlo. Sé que esta parte es más difícil, hay que traerla para adelante, esta parte se nos escapa, hay que mirar a esto. Bueno, es toda una situación tridimensional, es un círculo y el gobierno es uno solo que está mirando a todo.
O sea que la separación bipartidaria, la polarización izquierda-derecha, ¿por qué hemos terminado en esto? Es toda una explicación aparte. Nos hace mucho mal, porque todo se convierte en una pelea, y cuando una persona está peleando no puede entender lo que pasa. Es así de sencillo. Cuando vos estás empeñado, peleando por el poder, empecinado en criticar, en que los demás crean que el otro es el enemigo, y en ver quién es tu aliado, y todo se convierte en cómo ganar esa pelea, o las preocupaciones que surgen de una pelea polarizada, el mundo se hace así chiquitito, como toda pelea. Si vos mirás una situación, un grupo de amigos, cuando están haciendo de todo, están en una fiesta, o están en un camping, o lo que sea, están haciendo de todo, todo pasa por todos lados, como un país, cuando dos se empiezan a pelear, y todos empiezan a envolverse en esa pelea, todo se transforma en, bueno, tiene razón, mirá lo que le hizo, sí, pero él hizo esto, entonces ¿cómo vas a...? Entonces todo se convierte en eso, y la vida de ese día, en la reunión, en la playa, en la fiesta, la vida del país, deja de vivir, se empieza a hacer una cosa sistematizada, de juicio, de ganar y de vencer, y de perder o no perder, o sentirte que... O sea, se convierte en otra existencia totalmente. No es más vivir, es una pelea. Son dos modos. Bueno. Entonces, lo peor que puede hacer un país para no gozar de toda la inteligencia que su población puede ofrecer hacia el mejoramiento de sus distintos sectores es entrar en una confinación polarizada de ganar una batalla entre izquierda y derecha. Y sin embargo, es precisamente lo que Estados Unidos le está enseñando a Occidente. Le viene porque empezó esto cuando, bueno, no es esto lo que estoy hablando. A lo que voy y con lo que quiero concluir es que realmente quizás debemos preguntarnos cómo, o sea, podemos, no sé cómo decirlo esto, porque lo que quiero decir es, no podemos nunca, no deberíamos nunca, eso es lo que quiero decir en realidad, aceptar un líder que no siente patriotismo, conexión, deseo hacia su pueblo, sino que pone primero su rollo con la importancia de países extranjeros. No tiene ningún sentido aceptar un líder así. Es como decir, qué sé yo, le pago a alguien para que venga a pintar mi casa, y cuando llega acá, sí, pone unos pincelitos en el piso, trae unos baldes, y enseguida se pone a hablar de lo que haría con esta pared, y que le gustaría cambiar el color, y que no sé, que cuánto te costó, mirá, te traigo una pintura distinta. Empieza a tomar control de la situación, y por ahí pone la música, y se pone a comer, y las horas pasan y todavía no empezó a pintar, y vos decís, yo te pagué para que vengas a pintar. O sea, en cualquier situación normal, el padre de una familia se tiene que ocupar de un montón de cosas. Si no se ocupa, si el hijo, qué sé yo, no cree en la universidad que va a estudiar, o trae un mal amigo a la casa, o qué sé yo, hace cosas que cabe al padre observar, decirle, llamarle la atención a lo que está haciendo, no lo hace porque está demasiado enroscado con otras cosas y su familia no le importa y no viene nunca. Y, bueno, la familia empieza a tener todo tipo de problemas. O sea,
en la familia lo aceptamos porque no nos queda otra, pero el presidente lo elegimos. Y cuando tenemos que votar, ¿cómo se permitieron los argentinos? Esto es lo que no puedo entender. ¿Cómo se permitieron los argentinos aplaudir y aceptar o pensar que iba a ser bien una persona que claramente estaba empecinada en que quiere cambiar todo para ser como otro país y que lo que más le importa, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, y hay muchas cosas que están pasando en el campo mediático, educativo, cosas que nos hubieran revuelto el estómago hace 20 años, ahora las vemos que están pasando y nadie, el mundo no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo frenar una situación. Pero bueno, o sea, parece... No, sí, está bien, es que se entiende que los medios se están tapando y no le están haciendo ver a la población lo que realmente está pasando. Y estamos hablando de un país que se ha sistemáticamente ha matado todos los periodistas para que nadie vea lo que está pasando. O sea, hay un control mediático espeluznante en todo Estados Unidos, Argentina, que nadie, o sea, imagínate si hubiese sido como Vietnam o otras guerras donde los periodistas entraban y filmaban lo que pasaba, hubiesen mostrado todos los días decenas de niños masacrados en Palestina, y al mismo día lo ves a Milei salir con la banderita israelí. Bueno, no hubiera durado en el gobierno, porque por más que estemos, Hispanoamérica esté así, esquizofrénica, que no sabe, creo que semejante golpe hubiese hecho, no podemos tener un presidente que no sepa decir, es lamentable. Queremos ser amigos de Israel, pero nos cuesta tener una relación comprensiva cuando no dejan de morir niños en la guerra. Algo sencillo. Algo sencillo que los presidentes eran capacitados a poder decir, a poder usar una mentalidad diplomática aún para las cosas más controversiales, cuando pegan en la moral inaceptable, normalmente inaceptable. No, miren las cosas que dicen, las cosas que dice Trump, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llega esta gente al pináculo, ¿cómo se dice? A la punta de la dirigencia de un país. Claramente los sistemas de gobierno y la construcción política de los países lo está permitiendo. Cuando antes venía ¿cómo puedo decir? Un avance social de niveles de educación que lograba que a la dirigencia, al gobierno, en el Congreso lo vemos. En el Congreso vemos que hay mucha gente bien estudiada, con un sentido cuerdo de moral, que sabe organizar moralmente la ética de lo que está pasando. Sí, pero ¿cómo terminamos poniendo en el lugar más importante una persona que no sabe decir esto es lamentable, esto no debería estar pasando? No estamos pidiendo que castigue al primer ministro de Israel. Estamos diciendo que por lo menos diga lo que humanamente es correcto y natural decir, que es que no querés ver
no te gustaría ver que siga, por lo menos, que no te gustaría ver que siga este ataque a niños, la masacre de niños. No poder decir eso. Entonces, a lo que voy es, ¿qué nos pasa? O sea, está ese problema que tiene una explicación, porque yo creo que tiene que ver con la frivolidad de sociedades construidas en el valor del dinero y el entretenimiento y la comunicación, los medios fáciles, o sea, las lecturas, el movimiento de la educación banal con carácter índole político, científico inclusive, que llega a darle un equipo de nociones y de conocimiento a una clase de gente que avanza demasiado rápido a lugares donde tienen demasiado poder para lo que debería haber sido otra formación. Y sin embargo llegan a ese lugar hablando como que es tu amigo que dice cualquier pelotudez. Y de repente es el presidente. O sea, ¿cómo ocurre eso? Eso es un problema. Y el otro problema es que nosotros también, o sea, todo el resto del pueblo, que no es gobierno, no sabe quedarse boca abierta ante algo tan terrible como, por ejemplo, y eso que Bullrich, dentro de todo, creo que pegaba un paso demasiado y después pegaba 2 pasos para atrás porque de alguna manera se daba cuenta algo le queda que no, eso está mal, no sé cómo explicarlo. O sea, la idea de obligar, de amedrentar antes de que sea justificable ya es nefasto. O sea, la Argentina no es una sociedad que tengas que utilizar fuerza para reprimirla porque si no te rompe todas las... No, ¿están locos? ¿Qué necesidad había de salir con tanques, o sea, con esas cosas de SWAT y todos vestidos? ¿A qué? ¿A los argentinos? ¿Me están jodiendo? ¿Qué están haciendo? También, porque viven con esa, mirando a lo que hacen allá afuera. No están pensando, nosotros somos así, con hablar, con decir estas cosas, con presentarlo de esta manera, con hacernos presentes en tal lugares, atender estas ciertas situaciones, mientras que potencialmente es donde se desarrolla la incomprensión que genera un conflicto innecesario. O sea, en vez de saber dónde ocurren las cosas en tu propio país, están como copiando un modelo qué sé yo, que usaban no sé, que usaban los ingleses para reprimir los hindúes, o qué sé yo. O sea, están como están viendo otro cuento, no están pensando en su propia gente. Pero dentro de todo parecía que veía que se le fue la mano, porque claro que se le va a ir la mano. Si es un pueblo inocente, sale con los niños a protestar, porque realmente no tienen intención de romper nada. Pues es un loco, un idiota que hace algo. Pero en normas generales, si salimos con niños, con nuestros hijos, a protestar las jubilaciones, es porque tenemos todavía un buen corazón, hay una inocencia. ¿Cómo se va a ser un líder que no está en contacto con eso? Que no sabe quién somos. Acá eso no necesitamos. No puede decir, no sabe decir eso acá no lo necesitamos, ni gases pimientas, ni todas esas estupideces que usan en lugares donde quieren reprimir. O sea, lo que pasa es que, claro, Estados Unidos es otra situación. Tenés los barrios pobres afroamericanos que cuando le mataban 2 o 3 de su gente
injustamente, sí se enfurecían como locos. Bueno, entonces había una situación que decían que rompían las calles en Los Ángeles o en Chicago. Ellos sí tienen una historia donde las cosas pueden llegar a ser explosivas. Pero en la Argentina, ¿qué están locos? ¿Qué hacen con eso en la calle? Todos ahí vestidos, qué sé yo, con machetes. No machetes, ¿cómo se llaman los palos esos para pegar? Bueno, o sea, porque es como que, entonces uno mira todo esto por encima, ve cómo se comporta Milei, ve cómo se comporta, y pensás, esta gente que quiere gobernar para poder que su deseo de que fuésemos otro país se manifieste. Y cuando digo otro país, no digo en el sentido coloquial de un país mejor, un país, vamos, otro país mejor, no. Estoy diciendo como que nunca realmente quisieron muchísimo su propio país. Como que siempre le tuvieron un poco de, no somos suficientes, acá nada sale bien, la cosa hispana. Ese 50, esa cosa que enferma toda Hispanoamérica, que demasiada gente, demasiado fácilmente recurre a ese comentario de decir porque los ingleses, porque no, es decir, que yo entiendo cuando era chico, por ejemplo, los grandes decían, no, viste, los alemanes son bárbaros y todo, que ellos sí hacen todo bien. Eso, qué sé yo, de repente en Estados Unidos también decía, los italianos tienen estilo, tienen la comida francesa, ulala. Pero ¿qué hacían? Aprendían a hacerlo bien y quizás muchas cosas la aprendían por la moda o por la alimentación francesa, pero no se convertía en algo que luego llevaba la bandera, porque acá también lo hacemos como en Francia. No, porque primero viene su amor propio, entonces no es orgullo fanático de golpearse el pecho y decir nosotros somos bárbaros. Eso viene también un poco de algo muy subconsciente, que sabés que no te querés lo suficiente, entonces exagerás ese orgullo. Pero no, viste, en la Argentina cuando traen una idea nueva, no vino absorbida. Lo único que vino absorbido fue la emigración, la gente. Eso sí, ahí sí estuvimos bárbaros. Ahí no hubo, porque el corazón es bueno, eso es lo que me da bronca. Que el corazón de base católica, de base hispana, era bueno. No creamos guetos así como en Estados Unidos. Poquito, los guetos italianos en la Boca, ¿cuánto duró? Poquísimo, enseguida nos mezclamos y nos hicimos una sola cultura. En la Argentina éramos tan inocentes que podíamos decirle a alguien molle, negro, gordo, qué sé yo, y en nuestro sentimiento y nuestra perspectiva de cómo veíamos a esa persona era primero argentino. Pero luego, como quisimos ser como Estados Unidos, empezamos con que afroamericano y que los derechos civiles y que también nosotros tenemos gay, qué sé yo. ¿Para qué? No hay separación sexual en el ser humano. La homosexualidad ocurre, pero no hay necesidad de crear una clase. Todo eso lo trajimos, todo el tema de los mapuches, que los derechos indígenas, todo eso que son ideas que antes no existían en Hispanoamérica, los pueblos originarios, no porque nos faltaba, porque era algo que no habíamos alcanzado a sofisticarnos todavía. No, estábamos bien, estaba mal distribuido, qué sé yo. Resulta que la gente más educada que venía de Europa, bueno, se terminó creando una situación demográfica donde resulta que en los lugares de más pobreza sí se daba que también había gente de descendencia indígena.
pero no es porque éramos malos y los metimos ahí como ocurrió en Estados Unidos, que porque los veían de otra manera, los fueron corriendo, entonces trataron de arreglar el problema, que no lo arreglan porque lo piensan mal, pero de todas maneras. Entonces, pero como nosotros pensamos que ellos son mejores, tuvimos que adquirir una solución inútilmente, que después encima por ahí de repente empieza a generar una situación que no existía. Por eso a mí me vuelve loco cuando yo veo la falta de presencia, no sé qué palabra usar, criolla o argentina. Yo veo gente yo cuando escucho, me la paso escuchando gente, veo gente muy educada, con mucho conocimiento, mucha articulación intelectual, y te habla de todo el mundo, te habla de lo que hicieron los franceses, los ingleses, pero sin embargo hay algo que vos ves, siempre vuelve a quién es, a lo que es argentino. Y hay gente que, bueno, tiene rollos, que desprecia lo americano, lo inglés, porque es un poco una reacción también. O sea, la polarización es muy lastimosa también, es muy dañina y muy atrofiante, porque invita a que haya una manija. Entonces, ¿quién agarra esa manija? O sea, depende cómo lo mirás, ¿no? Vos lo podés ver como que si la polarización se crea, divide y conquistarás, es viniendo desde el que tiene la intención de instalar la división para poder controlar. Pero cuando la polarización se genera desde todos lados, o sea, porque creímos que nosotros también tenemos que tener dos partidos, una posición y qué sé yo, y eso es muy antiguo, ¿no? Pero en Estados Unidos no tenían un momento hasta no sé cuándo, hasta creo que los años 40 me parece, ¿sí? Había tres partidos. La polarización hace que al estar configurado el pensamiento humano en uno o el otro, se convierte en una batalla. ¿Y qué requiere la batalla? La batalla requiere que vos convenzas a gente para que sea tu aliada, los convenzas convenzas a todos por qué los otros están equivocados o son los culpables. Y eso se convierte en la conversación. O sea que la inteligencia y la comprensión de la realidad nacional, social, de la vida, incluso puede llegar a expandirse hasta las ideologías sociales, pero por lo general la discusión nacional política se convierte en esa conversación, se convierte en justificaciones. Bueno, entonces cuando vos tenés un esquema de tener razón o ser el culpable o ser el que es mejor versus los que la cagaron, o lo que sea, como puedas describir esa polarización, ocurre que aparece como una manera de controlar la narrativa en esta configuración. Llenás esa configuración con la mitad mentiras, porque lo que más importa es ganar y descalificar al otro. O sea que la inteligencia del país cae, porque cuando la inteligencia es verdad, saber
cómo funcionan las cosas, cómo es la naturaleza, cómo está diseñado y por qué todo, qué sé yo. Todo eso es verdad. O sea, cuando te equivocás, la falta de inteligencia es, bueno, a ver, es reducirse, no es estar siempre equivocado, pero es descender a un conjunto mucho más pequeño de comprensión. Pero además, lo que la polarización crea es una situación de fácil dominio. Porque como lo que se busca es ganar, controlar, dominar y descalificar y hacer que la gente juzgue mal al opositor, buscas instrumentos. ¿Qué instrumentos hay? Tenemos las comunicaciones, los medios y todas las demás cosas, los regalos, los favoritismos. Pero las comunicaciones, o sea, todo está pasando a través de las comunicaciones. Entonces, si vos querés ganar, querés agarrar el mejor instrumento. ¿Qué agarras? Los canales de televisión. Porque con eso podés convencer al público a que juzgue como vos querés que sea mal juzgado tu opositor. La polarización destruye la verdad y el panorama completo de cómo son las cosas. Porque domina la conversación, las dinámicas combativas. Entonces agarran sus armas y luego se convierte en una situación de dominio. Y si no le metes un palo a la rueda, si no parás esta bola de nieve, cada vez se pone más agresiva esa intencionalidad por dominar. Claro que todo llega a un nivel en que vuelve a caer, ¿no? Siempre hay como una pelea, pero cuánta energía desperdiciada, porque es terrible. O sea, existir peleándose, cuando la vida podría ser hermosa. Existir peleándose, eso es todo lo que estamos haciendo. Ganar, 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 y entonces voy a buscar, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Por qué Milei quería la relación con Estados Unidos? Porque él entendía un montón de cosas, entiende o cree entender de cierta manera la configuración geopolítica según un montón de ideas que ha leído, que ha escuchado, a las cuales ha estado expuesto a lo largo de su vida, que que muchos la conocemos, ya sabemos ese mundo, esa idea, esa configuración geopolítica, de ideologías que son supuestamente las acertadas, las vencedoras, las que realmente, o sea, la idea de que el capitalismo sacó a la gente de la pobreza, por ejemplo, es una idea que aprendió, es una que avala una ideología socioeconómica y la justifica, o sea, entonces él sabe que aparece en
no en un campo enemigo, pero en un ambiente él entiende intuitivamente que arranca contracorriente, que quiere hacer algo que no es aceptado, y lo sabe también. O sea, todos los que tienen el pensamiento pro capitalismo liberal, anglo, todo, ¿no? Todo eso, saben que el alma, o sea, el corazón hispano católico es otra, o sea, quizás ni siquiera le saben poner una etiqueta, o quizás no existe esa etiqueta, pero es otra la personalidad cultural. Saben que es una como una es querer introducir una contracorriente o algo que es de otro voltaje, o sea, entonces, ¿qué hace él? Su estrategia, o sea, su plan, o sea, su estrategia, es en vez de tratar, o sea, por un lado hace cosas escondidas, y eso lo vemos. Pero lo que la gente por ahí de repente es demasiado sencillo, demasiado en tu cara para darnos cuenta, es que él agarraba y decía las cosas más piedras fundacionales de lo que él quería lograr de una manera como un asalto. O sea, lo primero que voy a hacer es que Estados Unidos e Israel sean mis... O sea, directamente fue y quiso poner la pelota del otro lado de la cancha, si fuese el fútbol americano. Listo. Entonces con eso es como que choqueó a todos. Si él logra que eso sea aceptado, y él sabía que podés pasar el brazo del otro lado con una buena trompada, y que va a ser demasiado rápido para que la gente reaccione. Y eso fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que hace con la gráfica presidencial. Es como que nadie se espera, ya ni saben identificarlo como una ofensa, como un insulto, como una usurpación. No, como un desequilibrio de sentido común diplomático, respetuoso hacia su pueblo. Nadie lo sabe identificar como eso. Es como algo tan inesperado, y lo hace. No sé si es él o hay gente que esto no, está muy calculado. O sea, o es una filosofía de guerra o filosofía de combate ya elaborada, escrita, estudiada. Alguien, todas estas, las ideas artísticas, como la de pintar, que yo no puedo creer, como la de pintar a los peronistas como enfermos con un virus, esa es tan horrible. ¿Cómo llegamos a algo así? ¿Cómo? Bueno, es que después escuchás a, no sé cómo se llama, el de derecha, Axel, creo, el chileno, y te das cuenta de estas cosas que vienen escritas, y te lo dicen. En tal libro, tal escritor dijo que el socialismo es una enfermedad social. Entonces, bueno, Mani también se le ocurrió escribir que el género es una construcción social, y que es la sociedad que te dice que sos hombre o mujer, y que por ahí no sos hombre, sos mujer, pero ¿viste? A pesar de que tu cuerpo te dice que sos hombre, como es una construcción social, sos mujer en realidad. Y eso lo escribió una persona que se llama John Money. Y toda una cultura, un país entero. Por eso somos muy sensibles, pero no es que lo que escriba la gente tenga poder en sí. Las palabras tienen poder, pero en realidad es una conspiración entre la mentalidad de polarización, de combate, que solo quiere ganar,
que desesperadamente se siente que tiene que solo puede pensar en términos de ganar a un opositor, y las herramientas que se le ofrece. Entonces, si a vos te educó un país a creer que el enemigo del occidente es el comunismo, el socialismo, el marxismo, y luego una persona escribe un libro que dice que él, para que tenga sentido, porque en realidad el socialismo, el marxismo, surgen porque habían condiciones humanas causadas por la mentalidad, la naturaleza humana utilizando nuestros inventos y nuestros instrumentos de cierta manera. O sea, la revolución industrial, que de repente empezó a crear un montón de abusos, y de gente que tenía todo el dinero, y de niños que trabajaban todo el día en fábricas, y de pobres tirados por la calle. Y esto dijo, acá estamos haciendo las cosas mal. Entonces, como ya se estaban desarrollando las ciencias humanas, psicología y sociología, el comportamiento humano, empezaron a aparecer pensadores que dijeron, tenemos que inventar otra manera de gobernarnos, porque mirá lo que hacemos. Siempre hay un feudo, un rey, un presidente, o el empresario que tiene todo el dinero y hace a los niños trabajar. O sea, hay algo que tenemos que tratar de inventar. Entonces, de ahí surgen nuevas ideas, conceptos. Es un intento humano por un salto evolutivo. Eso es lo que es el socialismo. Marxismo es un intento que hace la inteligencia de la humanidad, que ve, que entiende que acá hay algo que siempre repetimos y hacemos mal, por inventar algo nuevo. Pero ¿qué pasó? Los que tenían el poder, el dinero, los que se sintieron amenazados, lo identificaron como un enemigo, y quizás ellos también no supieron decir, nosotros, la humanidad, hasta ahora no hemos aprendido a distribuir mejor los frutos de nuestra inteligencia y de nuestros inventos, sino que también empezaron a acusar gente. Entonces, al acusar, ¿cuál es la primera violencia? ¿La ofensa o la agresión? Porque la ofensa no es física, la agresión es física, y se cree que es el primer acto de violencia, pero en realidad quizás es la ofensa. De todas maneras, terminamos una configuración polarizada. Entonces los americanos, los ingleses, los alemanes, más los holandeses, empezaron a decir, nuestros enemigos que quieren destruir todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que hemos logrado y qué sé yo, porque quieren agarrar y sacarnos y que distribuyamos nuestras riquezas, y que, ¿no?, lo que más le cuesta al ser humano es desprenderse de lo que lo hace sentir seguro. Entonces se crea esta comprensión de la condición política internacional, que es una polarizada, es una de confrontación. Entonces, cuando vos hablás con la gente, o sea, esto lo podés ver simplemente participando en las redes sociales. Vos cuando decís algo contra, o sea, una crítica sobre el comportamiento o el efecto que puede llegar a tener una decisión respecto a Milei, o cómo se despliega, algo no tiene nada que ver con el partidismo, sino que como argentino te molesta que haga tal cosa. Todo lo que te responden, más aún si estás siendo partidista, es vos, Cuca, vos, o sea, la configuración de la población está polarizada. Solo saben entender, verte como... Bueno, y Milei es eso. Milei entra diciendo que esto es una pelea y es una batalla cultural, y yo voy a hacer que la Argentina deje el socialismo, pero todo no era así, era así. O sea, él veía solo que es tan simplista su mentalidad, que debería ser presidencial, quiero decir, su mentalidad presidencial, pero ni siquiera puedo usar esa palabra,
Porque si vos sos presidente, estás mirando todo, estás mirando, entendés el mundo, entendés un poco de cómo se desarrollaron todas las situaciones. Me tiré un pedo con la boca, qué cosa re loca. Y él, sin embargo, inteligencia, no, él convenció a los argentinos que es inteligente porque se hace, ¿no? Que es estudiado, que la economía y que hace toda una actuación, y todos, como todos los argentinos querían realmente ver algo que finalmente levante al país y lo haga, es todo eso en sí es toda otra situación, ¿no? Porque, qué sé yo, si vos mirás a la Argentina, si querés ver todo lo feo, sí, inflación, uy, sí, sería bueno que no hubiese inflación y qué sé yo. Pero bueno, es que nadie sabe ver lo bueno. Nadie sabe, hace 100 años no sabe ver, o sea, no, bueno, es todo otro tema ese. Pero yo creo que de cierta manera él también aprovechó esa situación. O sea, la vio fácil. Él vio una cosa muy fácil, algo muy fácil, de una estrategia que iba a funcionar y lo sabía. Es como que entró sabiendo todo lo que tenía que hacer para que ya estaba, que se iba, o sea, todas las cosas. Es como que no supimos reaccionar a nada. Hasta la idea de un león a mí me ofende, porque es como que sos tan bobo que con esto te voy a te voy a convencer que soy bárbaro. Voy a ponerme la cara de un león y vos vas a creer que yo soy, ahora sí que ganamos. Porque yo soy el león. Y todos, bueno, a los 2 días estaban todos que... Yo no entiendo cómo no es más transparente las cosas que hace. Cómo no son más transparentes las cosas que hace. Y yo creo que es porque estamos abatidos, o sea, la autopercepción argentina, más allá del problema esquizofrénico de que nunca aprendimos a olvidar, o sea, 10 años con los ingleses y después le hubiéramos dicho chao, gracias, no queremos su dinero, gracias por habernos prestado ese dinero, basta, o sea, como hicieron los estadounidenses, o cualquier otro país que no sea Hispanoamérica o Latinoamérica. O sea, esto seguramente ocurrió, seguramente el que sabe, el que entiende bien la historia del mundo sabe otras situaciones en el mundo. India quizás le costó desprenderse, no sé qué países le habrá costado más o mucho más desprenderse de Inglaterra o qué sé yo, pero bueno. Son muy complejas las situaciones y habrá casos muy distintos y habrá otras tremendas situaciones de identidad, de falta de integridad, de habilidad de poder pararte en tus propios pies, de otras situaciones en el mundo seguramente, pero no quitan que lo más importante para un país es que esté consolidado, es que desde un lugar de fuerza y de integración, sin divisiones, pueda, porque Alemania siempre se reconstruye y vuelve a surgir, son grandes centros, pero también porque se entienden, nosotros somos nosotros. Nunca tuvieron esa cosa. Y eso que vas a Alemania, especialmente, no sé cómo será ahora, me parece que cuando era así, cuando yo fui a Alemania noté que por ahí sí, qué sé yo, la cosa americana, bueno, pero se entiende por los americanos. Hay un tema humano que es entre las culturas, es un poco como cuando en una clase, en un grupo de amigos, se establece el que manda, el que tiene más poder de decisión, el que siempre va y hace lo que dice los más populares. Porque cuando
países le ganan en una guerra a otros, los conquistan. Si los conquistan y los subyugan y los dominan, hay resentimiento. Y eso no se va. Pero como en la era moderna hicieron los países que supieron ganarles, hacerlos pelota en una guerra y después como largarlos a hacer supuestamente lo correcto y dejar que se reconstruyan, queda en la sociedad como una cosa. Eso pasa en Italia también, y quizás también tiene que ver con el expansionismo cultural y la riqueza cultural que un país rico y grande como Estados Unidos de repente exporta mucha variabilidad, que crea la sensación de que, bueno, y sí, no, es indiscutible que ves originalidad, por ejemplo, mucha originalidad y talento en la música, por algún motivo, sé que se dirán algunos, aunque se puede explicar en la música de los ingleses, los americanos, como que dominaron la música global, ¿no? Pero a lo que voy es, aún los alemanes y los italianos, también de repente vos mirás las noticias en Italia y los escuchás que los programas están constantemente usando palabritas en inglés. O sea que es un fenómeno que tiene que ver también es complejo. Pero el problema es que una cosa es culturalmente, pero llega a un... Cuando llegas al nivel de la administración nacional, del gobierno de un país, ahí se pone el riesgo. Esto es un poco difícil de explicar y yo tampoco lo tengo todo bien mapeado, pero me voy en tangentes porque estoy pensando distintas cosas. Pero, por ejemplo, yo siempre digo que las naciones son como unidades naturales, son como células que el ser humano está. Nuestros inventos más artificiales que usurpan el diseño natural de la naturaleza son la química, especialmente. Bueno, y las naciones son como un invento, pero a la vez está tan generado por fuerzas naturales, sociales, idioma, cultura, que es como casi algo orgánico. Por lo tanto, tienen una integridad imperativamente requerida. O sea, requiere que se mantengan sanas por naturaleza. O sea, están perfectamente como las células humanas. Deben estar íntegras. Cada célula tiene que estar sana y fuerte. Entonces, así las naciones son un conjunto, una especie de célula orgánica bastante. Pero adentro están los seres humanos, que más orgánicos todavía que el país mismo. Entonces sí existe la discusión de que un mundo sin fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad somos una sola humanidad sin divisiones. O sea, la especie humana ya logró la homogeneidad. No hay distintas especies. Habrán secuelas ¿no? que los científicos y los antropólogos descubren cada vez más las venas del pasado, que por ahí en algún momento había especies que se juntaron y qué sé yo, pero ahora ya no importa en qué parte, somos un ser humano. Entonces, la integridad rige la integridad del conjunto. La primer fuerza es la
integridad colectiva, porque todo lo viviente, y hasta los planetas, si lo pensás también, pero de todas maneras, el cosmos o la vida expresa sus formas vivientes, sus formas orgánicas, en colectividades. No hay nada que sea un prototipo que se empieza solo, y de todo emerge y aparece en la existencia como un conjunto. Por lo tanto, es la primer integridad que rige. Uy, se me está acabando la batería. Entonces, el ser humano es más orgánico que la nación. Por lo tanto, rigen las dinámicas del ser humano por encima de la integridad de la nación, a pesar de que la nación es mucho más, digamos que es mucho más orgánico que un municipio o que una provincia, porque esas son estructuras dentro de la nación. Se podría tener una nación sin provincias o sin intendencias y todas ciudades sueltas adentro de esa nación. O sea, la nación es el orden más orgánico, digamos, de la organización política humana en el mundo. Y siempre existieron, desde que de alguna manera siempre formamos conjuntos por idioma, aún cuando no teníamos fronteras, íbamos hasta un valle o hasta la cima de una montaña y sabíamos que había otra gente que hablaba otro idioma del otro lado. Pero el ser humano es aún más homogéneo. Mejor dicho, es homogéneo. Entonces, ¿qué pasa? La nación ejerce una división. A pesar de que es orgánica e íntegra la nación, ejerce una división en algo que no quiere ser dividido. Porque lo que primero impera es la integridad del conjunto. Todos los humanos, todos los peces de una cierta clase, todos los planetas alrededor de un sol, todo, o sea, eso es si vos empujas un planeta, va a querer volver ahí. Si vos sacás un pez del cardumen, va a buscar de vuelta volver al cardumen. El ser humano es un conjunto. El ser humano, uno solo. Entonces, la división, las naciones, a pesar de que el ser humano termina con su lógica, yo siento que no somos exactamente lo mismo con aquel otro grupo de gente. Científicamente, quizás todavía no habíamos tenido hasta hoy la comprensión de que no somos exactamente lo mismo, sino que veíamos que hablaban otro idioma, que hacían otras cosas, que se vestían distintos y que nos miraban como que éramos de otro planeta. Entonces, las naciones están con nosotros hace mucho tiempo. Y de alguna manera llegamos a un nivel de inteligencia que nos damos cuenta que es como que están estorbando un poco las naciones. Entonces apareció el discurso que es globalista no económico. Estoy hablando del globalismo, del primer globalismo, antes que lo robaran y lo convirtieran en otra definición. Los que decían podemos ser un mundo unido sin naciones y qué sé yo. Y los que aún decían no sé, yo no conozco, esos otros son así, hicieron lo otro, nos hicieron mal, qué sé yo, hablan distinto, ¿no? Entonces se creó un poco eso, se mantiene el conjunto de naciones. Pero el paradoxo es que a la vez sabemos ya que somos lo mismo. Inclusive antes de que lo pudiésemos explicar científicamente, ya lo sentíamos, ya veíamos que a pesar de que hablan otro idioma, primero somos los dos seres humanos, antes de las ciencias que explicaran todo esto. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano? El ser humano, si tiene bien ordenado su comprensión de la importancia de que su nación funcione bien, y esa es su prioridad, y está bien ordenado en lo
orgánico de su nación, va a ser leal a su gente en todo sentido, va a sentir como que ese país es su casa y las demás son las casas de otros. Y eso es lo más sano, a pesar de que sabemos que también somos seres humanos en todos lados y tenemos esta idea de un mundo que a lo mejor las naciones ya no son necesarias. Lo más sano es mantenernos en el conjunto orgánico, bastante orgánico, mayormente orgánico, que es nuestra patria, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia. Pero cuando las circunstancias de razonamiento, las experiencias, las aflicciones de una persona en cuanto a su integración al resto de la población, a su deseo de poder o de amenaza a su poder, empieza a ser amenazado, empieza a incurrir dificultad, empieza a aumentar la otra configuración no orgánica, no tan orgánica de la mente humana, que es la polarización. Pues tengo un enemigo, tengo algo que no me dejan hacer, tengo algo que vencer o me tengo que defender, empieza así la cosa. Cuando eso empieza a ocurrir a gente y se agrupa, la gente siempre se agrupa porque siempre impera el orgánico, el colectivo, es natural también que de repente hagamos así y miremos afuera del país que no me deja ser lo que quiero ser, o que me trató mal, o que no quiere cambiar. En vez de creer en que tengo que insistir en que mi gente, que es lo más lógico, que sepa que para nosotros lo mejor es esto, en nuestro idioma, seguir explicando, entendiendo, dedicándose a participar, a mantener la integridad de desarrollo comunicativo entre tu gente, hay un momento en que el ego, o sea, el no querer perder o el querer tener más desproporcionalmente, o otras circunstancias, hace lo natural, que es haber otros seres humanos que no están en esta condición cultural, social, de esta vida, estas dinámicas que han gobernado mi vida, y a ver, ¿no? Entonces, la traición, en este sentido conceptual, ha siempre existido por este motivo. Ha siempre sido una posibilidad, mejor dicho. Y es como un balance o un tironeo, una tensión entre lo más sano, o sea, cuanto más sano es un país, menos tiende a pensar que la solución está afuera. Cuanto menos sano está la interacción social de una nación, más están tratando de ver si pueden cambiar su propio país a través de otro. Y eso puede querer decir invitar a otro país a que te invada, como hicieron en Venezuela, que no se entiende, no se entiende. ¿Dónde? Hispanoamérica. Porque en Hispanoamérica es donde más debilitados estamos en este sentido. Menos nos formamos en la integración orgánica de cada una de nuestras naciones. Quizás porque nunca nos gustó.
que nos dividamos. O sea, una vez que empezás a entender correctamente cómo fue el desarrollo y traes una nueva etapa más científica, más cierta a la historia, más orgánica del desarrollo histórico del ex imperio español y los territorios de América, quizás aparecerían nuevas ideas. Quizás nunca aceptamos naciones apuradas. Y ese descontento hace que sigamos lamentándonos hacia afuera y por lo tanto, ahora, sin perder el hilo de lo que estaba diciendo antes. Entonces, como cuando recurrimos al exterior, que ha ocurrido siempre en la historia, las alianzas entre países, es porque querés cambiar algo en tu país, pero no es porque querrás ser el otro país. Es porque no crees en tu país lo suficiente, y no necesariamente estoy diciendo que sea un problema del individuo, del emperador romano que fue y creyó que tenía que hacer una alianza con Egipto, porque parecía que las cosas les iban muy bien, pero a lo mejor no era lo suficientemente, o no podía andar a saber, ¿no? Porque habría que hacer una mosca en el tiempo para saber si por ahí no podía convencer a los demás senadores a que se hicieran ciertas cosas. Entonces fue y recurrió a una alianza con Alexander para adquirir más poder, pero eso no quiere decir que le quiso regalar el imperio romano a los egipcios, Alejandro. Es algo que siempre ha estado con nosotros. Cuanto menos congenialidad, elocuencia social, menos sano es un país, más se empieza a ver, empieza el ser humano, la homogeneidad de la especie, empieza a verse hay otro que lo va a ayudar a ganar ese razonamiento que se desvió hacia la polarización. ¿Qué ocurre? En el otro país existe lo mismo. O sea, existe lo mismo en diálogo, en respuesta a eso. Lo ideal sería, y si pensemos al correcto formador, por ejemplo, al maestro o al padre sabio, lo más correcto sería para un país rico y poderoso, al cual le va, qué sé yo, Panamá o el país que sea, dice, mira, basta que me ayudes a ganar, qué sé yo, a lo que sea. Por ahí sí, de repente están siendo atacados por un vecino y no es que no hay esperanza, no hay diálogo, no hay integridad ni salud homogénea en su país que lo salve, y realmente puede ser que no sea una disolución de su propia integridad y que es porque necesitan ayuda que los está atacando otro. Pero en Hispanoamérica no se da eso tanto. Realmente tiene que ver con problemas de ambición y avaricia, o sea, cosas internas, egocentrismos y qué sé yo, y todo un complejo de cosas. Cuando vas a ese otro país, en vez de hacer lo correcto y decir, no, vos aprendé a fabricar esos tubos con tu propio material, como hicimos nosotros. O sea, yo quiero verte crecer sano con tus propias manos, educar tu propia gente. O sea, eso es lo que haría un buen amigo, ¿no es cierto? Te diría, no, sino que ve la oportunidad para sacar ventaja. Entonces ahora los países están casi todos, de alguna en menor o mayor grado,
interactuando en relaciones perversas, o sea, de uno que prefiere que lo ayude el otro en vez de tratar de sanar, integrar, fortalecer su propio país a través del camino que sea necesario, y los países que pueden ver a ver cómo pueden utilizar esa debilidad, esa necesidad. Un mundo de respeto perfecto entre países serían países que saben, y de alguna manera, o sea, China creo que en su gran sabiduría intentó vender eso. Parece que en África no lo está haciendo, pero de alguna manera que en algún momento pensamos que China tenía una filosofía más sabia de interacción, y quizás porque tiene noción de lo que es correcto, pero no quiere decir que se supo adherir a haber sabido qué hubiese sido lo más sano en cuanto a... Pero creo que se comporta un poco mejor, parece ser. Los que quieren atacar el socialismo te van a decir que no, que no, no. Y no, y se han hecho muchas cosas así, sí, tienen a muchos países muy agarrados, sí, o sea, pero no quería entrar en comparaciones, pero lo ideal sería, sí, que en un país, en un mundo de respeto perfecto entre naciones, todos se ayudaran a que cada uno se pueda parar solo. O sea, eso no quiere decir que seamos proteccionistas, nacionalistas, que rechacemos, pero hay que saber qué es lo necesario para poder pararte en tus propios medios, qué es lo importante que se haga acá, y eso puede ser, y qué es lo que, o sea, mejor dicho, estaríamos hablando de una manera de hacer las cosas. Típicamente, o sea, yo escucho, por eso siempre digo, bueno, lo correcto sería que si vos decís, bueno, yo te dejo libremente en... ¿Cuál era la que...? Ah, esta me había llamado mucho la atención. Que las reglas de farmacéuticos o de comida, no, los controles. Los controles, la Argentina decía, nosotros nos vamos a confiar de las certificaciones de los Estados Unidos, del FDA de Estados Unidos. Como si los Estados Unidos no contaminaran su propia gente, no se mandaran errores catastróficos. O sea, ¿qué es eso? No, para ahorrar. Bueno, sí, pero para ahorrar. O sea, y si de repente, ¿qué pasa? Si se pensara debidamente, viene automáticamente, se previene los errores que pueda cometer en otro país. Si uno piensa que somos todos humanos, que en cualquier lugar puede haber corrupción, error, terribles errores en la química o en el análisis científico de lo que sea, pero a la vez querés facilitar el comercio y el intercambio, bueno, está bien, pero pensemos bien. O sea, no vamos a totalmente sacar los filtros porque total nosotros no sabemos hacer nada, tiremos todo por la ventana, que piensen ellos. No, decimos, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a examinarlos a ustedes, a ver cómo están analizando las cosas, vamos a estudiar su sistema de control para sentirnos que podemos confiarnos, y luego va a haber un control mínimo de ciertas cosas que quizás anticipamos, no son controladas rigurosamente, o no miran, a nosotros nos importan estos aspectos, ustedes no controlan esto, aquello, nosotros sí controlamos eso. O sea, hay una forma que respeta
tu propia capacidad de ser inteligente. No podés darle la capacidad de ser inteligente a otro, porque no somos un mundo que sabe que sabe respetar a otras naciones. No hay un controlador en el FDA de Estados Unidos que dice, bueno, vamos a asegurarnos, la Argentina por ahí no tiene mucha gente trabajando, vamos a darle extra atención más acurada a esto que va a la Argentina, donde no tienen tiempo de controlar, no se están cuidando los países entre ellos. Esa es la realidad del mundo. Bueno, es mucho peor que eso, la realidad del mundo. Hay que reconocer lo que es el ser humano. Hay que reconocer cómo somos como personas para gobernar un país. No puedes gobernar un país con ideologías. Porque las ideologías son ideas, son invenciones de lógica que además están motivadas casi siempre para poder lograr que una idea, un concepto sea factible o sustanciado o, ¿cómo se dice? Que sea correcto. Entonces yo escribo y un montón de cosas y digo un montón de maneras por las cuales se llegó a creer eso y los motivos y los valores que llevan a todo eso, porque en realidad quiero que gane mi concepto, quiero que gane mi argumento. Y casi todos los libros son eso. Casi todos los libros son gente que quiere sustentar una idea, un concepto central que... ¿Cuántas veces había escritos personas que tenían una teoría y de repente cuando empezaron a elaborar esa a detalle, minuciosamente esa idea, se dieron cuenta que por ahí estaban equivocados, todavía no estaban listos a escribir el libro. Bueno, muchos libros han sido escritos sin estar listos todavía. Entonces, no podés gobernar un país porque, porque crees que los socialistas tienen un virus. ¿Te das cuenta? ¿Cómo llegamos a poner gente? ¿Cómo llegamos a aceptar un candidato a la presidencia de un país que dice que la gente que quiere en los fundamentos de su política está buscando mejor distribución, que no hayan estos problemas, que ponele que fracasen, que les sale mal, que se pierden, que no lo logran, que es difícil? Bueno, eso no quiere decir que tengan un virus, que están enfermos, porque tienen celos, tienen envidia de los que crean toda una cosa para poder tener razón, y para poder tener razón terminan diciendo que la gente es envidiosa, que les tienen envidia a los ricos. Yo lo escucho a Agustín Laje, el otro, no el periodista. Son dos personas totalmente distintas, porque el periodista de repente lo escucho y le veo la cara como diciendo, ay, yo no sé, pero bueno, a ver, vamos a escuchar más. No estoy hablando de ese señor. Estoy hablando de uno descarado que quiere desesperadamente tener razón. Hay que vencer, es que yo voy a inventar los motivos por los cuales estos son el problema. No ve una humanidad, no ve un ser humano. Entonces están los razonamientos, las intelectualidades que mayormente parten de la división o sea, el querer que estos son malos y buenos, y yo porque quiero estar de los buenos, entonces tengo que ver los malos. Y está la intelectualidad y el razonamiento humano que de alguna manera está bien centrado en que somos el mismo ser humano todos, que todos somos capaces de hacer el mismo error. Mayormente nos está pasando eso. Bueno, listo, no hablo más. Disculpen que haya sido, no sé quién se puede haber bancado tanto tiempo escuchándome a mí, pero si lo hicieron, gracias por llegar hasta este momento. Hasta luego. Chao.